Buenos días a todos y a todas. Bienvenida y bienvenidos a esta segunda jornada del tercer Congreso Internacional de Educación desde el Sur. La verdad que vamos a tener en el día de hoy una gran jornada de trabajo, de reflexión, muy importante para todo el colectivo docente. La verdad que hoy nos va a honrar en la primera conferencia nuestro ministro de Educación, Nicolás Trota, hablando sobre una temática que la verdad que durante todo este tiempo hemos reflexionado, hemos trabajado desde cada una de las jurisdicciones, que tiene que ver justamente con este gran desafío que tiene la educación en estos tiempos de pandemia. Y antes de darle la palabra a la ministra de Educación de la provincia para que lo pueda presentar, yo quiero quedarme con una frase que lo ha dicho nuestro presidente en una de sus exposiciones, en donde nos planteaba que el gran desafío que tenemos en la educación tiene que ver con justamente ir en búsqueda de los últimos para poder llegar de esta manera a los primeros. Entonces creo que este es el gran desafío que nos toca vivir para que nadie quede afuera. Así que bienvenido, Nicolás, gracias por tu presencia, por acompañarnos. Así que le doy la palabra a la ministra de la provincia para que lo pueda presentar. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos, a todas, que sabemos son muchos y muchas. Ayer tuvimos la apertura con una conferencia inaugural con Henry Giroux y ya tuvimos un montón de respuestas respecto a tantas preguntas que nos hicimos, pero seguramente va a continuar siendo esa necesidad poder escuchar a estos grandes referentes y a la vez la protagonización de nuestros docentes y nuestras docentes de toda la Argentina que van a expresar hoy en estos talleres, en estos seminarios que se fueron gestando, fueron también haciendo sus ponencias y el comité académico ha definido que las ponencias que van a estar hoy también van a ser carne de lo que está sucediendo en las aulas. Nosotros agradecemos muchísimo que Nicolás nos pueda acompañar hoy, sabemos de la agenda, de lo difícil que está siendo este tiempo y el enorme y gran desafío que ha significado este año para toda la Argentina y especialmente para la educación en estos tiempos. Así que yo quisiera presentarlo y quería mencionar algo. Nosotros iniciamos en 2018 con este congreso desde el sur, esta mirada que realmente va poniendo agenda de nuestra patria y también en esta patria grande que queremos reconstruir y que queremos seguir fortaleciendo junto a nuestros países hermanos. Y la verdad es que el año pasado lo cerrábamos con Alberto Sileoni, con el exministro Alberto, nos marcaba estas, este deseo de no empezar con nostalgia un camino diferente, sino retomar ese camino con toda la fuerza que implica continuar en la senda de una mirada progresista y de la necesidad de lo que marcaba recién Pablo, ¿no? Una agenda que nos permita ir a aquellos últimos y realmente llegar a que estén primero. Así que, Nicolás, es un orgullo poder retomar después de haber cerrado el año pasado con Alberto Sileoni, que puedas estar en este momento, también en este inicio del Congreso, y nos puedas hacer las reflexiones respecto a qué significa esa agenda de tiempos de pandemia y qué es también lo que se configura como piso para seguir avanzando. Reconocemos en tu trabajo el compromiso de la federalización. La verdad es que hemos experimentado este año como ministros de toda la Argentina esa conducción nacional que puso palabra y que puso contención a todos nuestros ministerios, entendiendo que la Argentina es una sola, así que te lo queremos expresar y lo agradecemos con mucho cariño también de que todas las provincias pudieran tener la misma voz y que pudiéramos pensar en este país federal
con un profundo sentimiento democrático, y la verdad es que entendemos que en ese camino tenemos que seguir, y este gesto de que puedas estar en nuestro Congreso también lo expresa. Voy a comentar un poquito porque hay gente de otros lugares que nos están viendo y que no son de nuestro país. Eh, Nicolás Trota, quien es hoy ministro y que ya a poquitos días de cumplir un año en este Ministerio Nacional, es abogado, político, periodista, ex rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, es docente universitario y además tiene una vasta experiencia en la administración pública. Ocupó diversos cargos en la Administración Pública Nacional, como subsecretario, por ejemplo, de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, director de la Escuela Nacional de Gobierno, y a partir del 10 de diciembre de 2019 es nuestro ministro de Educación de la Nación. Te damos la bienvenida, Nicolás, y bueno, ansiosos de este nombre, ¿no? Los desafíos del derecho a la educación en tiempos de pandemia, y queremos escucharte con mucha atención y te agradecemos mucho. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Pablo. Gracias al gobierno de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Agradecer también a la Universidad Ciana la posibilidad de acompañarlos con algunas reflexiones en este momento tan complejo, tan desafiante como inesperado, ¿no? Y agradecerte, Ana, tu enorme compromiso también en este año tan difícil, acompañándonos en la construcción de los caminos para poder superar, ¿no?, este momento de enorme compromiso de toda nuestra comunidad educativa, de nuestros maestros, maestras y docentes que han asumido el desafío de seguir educando a la distancia, de toda nuestra comunidad educativa y por supuesto, para seguir fortaleciendo, como planteás, la agenda federal, que es el desafío que tenemos para poder enfrentar la profunda desigualdad que se profundiza a pesar del esfuerzo de todos y todas por el impacto de la pandemia. Y para mí creo que desde la mitad de Argentina, como a muchos nos gusta repetir, que es Tierra del Fuego, ¿no?, en este país bicontinental que somos, ¿no?, nuestro continente, nuestras islas, la propia tierra de la Antártida. Es importante también recordar, ¿no?, pisamos hace 2 siglos la bandera argentina en nuestras islas Malvinas, en nuestro territorio fueguino y argentino y latinoamericano también, ¿no? Y que ahí también tenemos que este debate por la integración definitiva de nuestro territorio, por poder terminar esta sino contra Latinoamérica y la humanidad, que es el colonialismo en pleno siglo XXI, es algo que también debe estar en nuestras agendas educativas, no es un tema presente en nuestra ley de educación superior, tiene que nuestras escuelas, lo tenemos que recordar en todo momento para que realmente sea, ¿no?, un compromiso de todos los argentinos, de todas las argentinas, y como muchos repetimos, ¿no?, ya se va a acabar ese colonialismo que todavía golpea en distintos lugares del mundo. Y nos parece en ese sentido, ¿no?, que este año de enormes desafíos que estamos transitando ha implicado, ¿no?, la visibilización de las profundas desigualdades que transita el mundo y que transita también América Latina, que seguimos siendo el continente más desigual, no el más pobre, pero sí más el desigual, a pesar de los esfuerzos que hemos transitado a partir de los gobiernos de cambio que se iniciaron con este nuevo siglo. Y eso permitió recuperar el tiempo perdido, avanzar en otras agendas de integración, avanzar en la priorización del rol del Estado, avanzar, por supuesto, en las agendas educativas, de la ciencia, la tecnología, del desarrollo, y encontraron sus propios limitantes, encontraron también políticas desestabilizadoras que aún vivimos, ¿no? Y mañana está recuperando la democracia Bolivia, ¿no? Y eso también es un ejemplo de las tensiones que transita nuestra América Latina como un territorio en disputa, ¿no? Y vemos que
que la desigualdad es el gran desafío que tenemos por delante, latinoamericanos y la humanidad en general, ¿no? Que en las últimas décadas se ha logrado avanzar en la lucha contra la pobreza, pero no se ha logrado disminuir la desigualdad que se acrecienta, ¿no? Según Oxfam Internacional, el 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza que las casi 7.000 millones de personas de todo el mundo. ¿No? Casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5,5 dólares al día. Y en nuestro continente, en nuestra América Latina y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. Es un grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, según la CEPAL. ¿No? 1 de cada 5 niños y niñas no están escolarizados en nuestra América Latina. Esto equivale a 258 millones de niños y niñas que no se les está garantizando el derecho a la educación en la humanidad, ¿no? Y creemos que también es importante, ¿no? Mencionaba los gobiernos de cambio, ¿no? Remarcar cómo nuestra historia, ¿no? Como la propia historia de la humanidad ha estado dividida por quienes han tenido la voluntad de construir mejores realidades, de distribuir riqueza y oportunidades, ¿no? Una disputa tan vieja como desde que la mujer y el varón están sobre la tierra, ¿no? Y aquellos procesos políticos que han tenido, ¿no? En su matriz la implementación de decisiones que profundizan la desigualdad, ¿no? Argentina es un fiel ejemplo de ese proceso. Podemos analizar el proceso en el año 2015 y el 2019, ¿no? Que se transitó un momento de construir en Argentina en diversas áreas, pero en particular en el área educativa, ¿no? Y si analizamos, muchas de esas leyes están cumpliendo 15 años entre este año y el año próximo. Si vemos lo que ha sido la Ley de Educación Nacional, educativo, la Ley de Educación Profesional, son leyes que plasmaban un consenso para la priorización de la agenda educativa como principal herramienta de reconfiguración del futuro que queremos para nuestro país y de avance contra la pobreza y contra el desafío prioritario que tiene nuestra escuela, ¿no? Conjuntamente con la preparación de ciudadanos y ciudadanas para un futuro de trabajo, también principalmente a la escuela como herramienta de ruptura de herencia de pobreza intergeneracional, que a pesar de estos gobiernos de cambio es difícil avanzar contra esta pobreza estructural. ¿Por qué? Porque por supuesto no es solo la escuela, no es el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país, es la profundización de los bienes públicos, ¿no? En el marco sanitario, en el marco de la infraestructura, para poder avanzar de la vivienda, contra esos indicadores de pobreza estructural que empezaron a crecer a partir de la década del 70, ¿no? En el contexto, por supuesto, nacional, pero también en el contexto global, y en el caso de la Argentina, a partir del año 76, con la dictadura militar, y es ahí donde la escuela, ¿no? Tiene que tener enorme centralidad. Y para la construcción de consensos que nos permitan transformar las ideas de un partido en las ideas de un gobierno y en políticas de Estado, no hay mejor espacio que el Congreso. Y no debería existir mejor herramienta luego de la Constitución que las leyes. Bueno, y eso es lo que asumió la sociedad en aquel entonces, ¿no? En el gobierno de Néstor Kirchner, luego de Cristina Kirchner, con aciertos y equivocaciones, porque todo proceso político tiene sus claroscuros. Pero vemos cómo se avanzó en claridad en la agenda educativa, ¿no? Y cómo eso, a pesar de ser un consenso que incluía a peronistas, radicales, diputados del PRO, de fuerzas políticas provinciales, cambió el gobierno y cambiaron esas prioridades y se abandonaron esas políticas, ¿no? Y nada bueno puede ocurrir cuando desfinanciamos a nuestra escuela. ¿Qué necesita nuestra escuela? Nuestra escuela necesita, por su planteaba María, una profunda federal en la vida, que es muy diferente de una agenda nacional. Una agenda nacional es la que se diseña, se piensa
en el Ministerio de Educación, más allá del gobierno. Una agenda federal es la que se construye colectivamente en la articulación del gobierno nacional con las 24 jurisdicciones educativas. Pero consenso también implica el diálogo con todos los actores del sistema educativo. Digo, no se puede pensar una transformación positiva, una jerarquización de nuestra escuela, y no son los maestros, sino es a partir de la articulación con la educación superior, sino es a partir de consensos profundos, que estos últimos años nos dejan una lección. Las transformaciones no las garantiza nos tenemos que interpelar cómo logramos, ¿no?, que cambien los gobiernos en términos democráticos, pero que no cambien ciertas que nos permitan construir mejores realidades y que nos permitan un desarrollo permanente. Porque nada bueno puede ocurrir cuando restringimos lo que ocurrió entre el 2015 y el 2019. Porque si uno observa lo que fue el proceso de inversión prioritaria, que nos llevó más tiempo del pensado poder cumplir la ley de financiamiento educativo, ¿no?, que se marca % de la inversión de toda nuestra riqueza en educación, es el 6% de nuestro Producto Bruto Interno, llegamos recién en el 2015, de un Producto Bruto Interno que en esos años, ¿no?, de la recuperación luego de la crisis, vivió momentos de expansión muy fuertes, momentos de expansión caída del producto, un crecimiento del porcentaje sobre un producto que se expandía. Era una velocidad mucho más marcada de la que se podía esperar. Y eso se tradujo, ¿no?, como decía, en el 2015, primera vez que cumplimos el 6,1 de inversión solo en educación, porque antes lo habíamos cumplido y tomamos educación y ciencia y técnica. Hoy es un punto central, porque ahí la agenda de inversión prioritaria en educación está en cabeza del Estado Nacional y en cabeza, por supuesto, de las jurisdicciones educativas, de las provincias y la ciudad. ¿Qué pasó entre el 2015 y el 2019? Cayó el 33% de la inversión en cabeza del Estado Nacional y 16% en promedio en las provincias. En un momento, además, de los 4 años, 3 años fueron recesivos, de contracción del Producto Bruto Interno. Y ahí tenemos que analizar el otro componente que es absolutamente central para nuestra escuela. Lo que ocurre en nuestras cocinas, en las cocinas de nuestros hogares, ¿no? Cuando un país ingresa un proceso de crisis social, demanda mucha más presencia del Estado. No solo para contener la igualdad, sino para buscar los caminos, ¿no?, para que la escuela diga presente y acompañe a esos niños, esas niñas, esas familias. Que tampoco es lo que ocurrió entre el 2015 y el 2019. Menos inversión, una realidad de educativo, recordamos, que compite constante con los docentes. No, digo, nosotros podemos tener conflicto con los docentes como gobierno, pero lo que siempre tenemos son instancias, ¿no?, que es lo que ocurrió en el gobierno anterior, ¿no? Y al mismo tiempo, recuerden también el propio conflicto más reconocida por la sociedad argentina, que son nuestras universidades. Eso también es una corriente de los últimos 4 años y el proceso también de retracción de la inversión. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental establecer lo que debe ser recuperar procesos de profundos consensos de cara a la agenda educativa del futuro. Porque mayor inversión implica no solo la priorización en la agenda del Estado, sino implica traducir nuestras palabras en hechos concretos. Porque es mayor cobertura en los distintos niveles educativos, mejor infraestructura escolar, computador, distribución de anual, mejor salario, ¿no? Cada punto en el campo de las políticas públicas la recursos. Que todo esto debe. La primera y la tercera, decía Pepe Mujica en su primer curso de Asunción, como ¿no? Y decía, bueno, avisarles a las demás áreas del gobierno que como la educación es la primera, la segunda y la tercera, empezarán a
ser prioritarios en cuarto lugar. ¿No? Y cuando subimos nosotros, ¿no? Yo soy prioridad en un país que había profundizado la igualdad, y la segunda prioridad debería ser la educación, ¿no? Y en términos objetivos, a pesar del esfuerzo de los estados, de la sociedad, la pandemia, ¿no? Vimos que nuestro país más desigual en este 2020 excepcional, que imaginábamos un año de enorme complejidad. Nunca imaginamos una pandemia, nunca imaginamos tener que tomar la decisión de suspender las clases presenciales. No, una situación que también implica contextualizar la realidad de la agenda educativa. Argentina, en nuestra meta del sur, sacando Venezuela, fue el país que recibió en peor 2 años de recesión, inflación de más del 50%, de la retracción de la inversión prioritaria en distintas áreas de las políticas educativas, sociales y productivas. Bueno, y además un proceso de endeudamiento sin precedentes en la historia argentina, ¿no? Por su velocidad y por su enorme impacto. Pero sabemos que el endeudamiento no solo indica condicionar el centro respuesta de cara al futuro. Por eso para nosotros es importante la negociación exitosa que llevó adelante nuestro presidente, nuestro ministro de Economía, porque eso nos ha permitido, ¿no? Y es un punto que después me quiero detener, tener un presupuesto nacional muy distinto al que hemos tenido en los últimos 4 años, donde priorizamos la inversión como herramienta de apalancamiento del desarrollo y no el pago de intereses y capital de la deuda, que se transforma, todos sabemos, y ha ocurrido en distintos momentos de la historia, en una aspiradora de la riqueza de los argentinos para pagar negocios especulativos que nunca permitieron un mejor presente para nuestro país. Y es ahí donde tenemos que pensar en esta oportunidad que nos golpea, ¿no? Cómo desarrollamos, ¿no? Cómo construimos sistemas educativos que prioricen la construcción de la igualdad, ¿no? Que puedan articular de manera constante la formación que invierta prioritariamente en cada uno de los puntos centrales de nuestra agenda. En este 2020 para nosotros era fundamental, ¿no? Restablecer la agenda federal, ¿no? La paritaria nacional docente fue un ejemplo en ese sentido, reconstituir el diálogo con todos los actores del sistema y lograr el protagonismo de la agenda educativa en la agenda de nuestros gobiernos, ¿no? Del gobierno nacional y de los gobiernos de las provincias, ¿no? Que es la forma también de dar una nueva discusión sobre la priorización de la inversión y al mismo tiempo, ¿no? Sobre lo que debe ser un peso creciente de la inversión nacional en la agenda educativa, ¿no? Analizando también la marcada disparidad de desarrollo que tienen diferentes regiones de la Argentina, ¿no? Y en un marco donde no tenemos la envergadura para dar respuesta, que en algún momento nuestro espacio político tuvo la capacidad de dar en el pasado, tenemos que institucionalizar el camino, los ejes centrales para ir robusteciéndolos año tras año en marco de la inversión prioritaria. Y es ahí donde asumimos el desafío de seguir educando a la distancia en un país que había abandonado un plan de conectividad como era Conectar Igualdad, que implicó entre el 2013 y el 2015 la distribución de 5.300.000 computadoras, muchas de ellas, ¿no? Nacidas en Tierra del Fuego. Implicó para nosotros, en ese sentido, ser claros que no todo es lo mismo, ¿no? El error de discontinuar ese programa implica, ¿no? La profundización de la complejidad del abordaje de la educación a distancia, ¿no? Distinta sería la realidad si hoy en nuestros hogares tuviesen las 4 millones de computadoras que faltan, ¿no? Que el gobierno de Macri no distribuye. No, eso por supuesto no resuelve
la desigualdad, ¿no? Pero es un componente fundamental, ¿no? para mejorar las posibilidades de la continuidad educativa, ¿no? Y por eso tuvimos que desarrollar en parte una agenda analógica, ¿no? Cómo pensamos en el diseño de las políticas públicas, la llegada a aquellas familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Sabemos que nadie aprende en casa de la misma forma que aprende en la escuela, ¿no? En casa se consolidan las desigualdades y son multicausales, ¿no? Por supuesto, la socioeconómica, que impacta de manera directa o indirecta en las distintas otras realidades, ¿no? No es lo mismo un hogar con conectividad sin conectividad, con banda ancha o conectarse por un celular con tarjeta, si se tiene o no computadora, ¿no? Si mamá o papá tienen estudios superiores o no los tienen, ¿no? Si son 3 hermanos o son 5 en cuanto al acompañamiento. Menciona algunos ejemplos de cómo todo eso complejiza la realidad del aprendizaje en el hogar, ¿no? Y somos un país profundamente desigual en nuestros distintos territorios. Por eso nosotros, a partir del programa Seguimos Educando, en articulación con todas las jurisdicciones educativas, ya hemos distribuido más de 60 millones de cuadernos, de cuadernillos, ¿no? Que son una hoja de ruta día por día de actividades, de recursos pedagógicos para todos los niveles educativos, desde sala de 4 hasta el ciclo orientado del secundario, cubriendo los 14 años de la educación obligatoria, ¿no? Al mismo tiempo llevamos producidos, deben ser ya casi 3.000 horas entre televisión y radio, ¿no? Con Radio Nacional a la cabeza, que emite 7 horas de radioclases todos los días, y son más de cooperativas, universitarias, campesinas, que replican, ¿no? Estos programas de 1 hora para los niños educativos, que la verdad que los testimonios que uno recibe de familias y docentes, ¿no? En ciertos lugares de nuestro extenso territorio, y muchas veces es en la propia Patagonia, donde lo único que llega es la radio, ¿no? Entonces ahí la radio y los cuadernillos, ¿no? Y que por alguna vez puede enviar una maestra o un maestro, ¿no? Y también televisión, ¿no? Con televisión pública, Paca Paca, Encuentro, televisoras universitarias, televisoras provinciales, ¿no? Para poder acercar con otros medios, ¿no? Y poder compensar la realidad del abandono de la voluntad de garantizar la conectividad en nuestros hogares y las computadoras para nuestros niños y niñas. Y es ahí donde nosotros planteamos también el eje de nuestro plan Juana Manso, con 3 componentes. Uno es volver a transitar el proceso de distribución de computadoras directamente para los niños y niñas. Ya hemos distribuidas más de 100.000 computadoras en distintos puntos del país, donde hay mayor nivel de vulnerabilidad socioeducativa. Juana Manso como un repositorio digital que se puede navegar gratuitamente de los celulares, cuestión que gestionamos con el ENACOM, no solo el portal Juana Manso o nuestro portal Seguimos Educando, de las provincias y de las 57 universidades nacionales. Sabemos que eso es insuficiente porque hay que seguir desarrollando aplicaciones que nos permitan la gratuidad en ese intercambio de datos educativos para todos los niveles, y es lo que pretendemos tener listo, ¿no? En todas sus dimensiones para el primer semestre del año próximo, desde mensajería, videollamadas, bueno, una especie de Zoom o Webex como estamos teniendo hoy, y todo alojado en los servidores de ARSAT, ¿no? Lo que permite individualizar su uso educativo y la gratuidad en el intercambio de esos datos, el rating 0 que dicen las telefónicas, y eso ayuda a democratizar el acceso. Por supuesto, tenemos un desafío de la escalabilidad, pero ahí también sabemos que es una responsabilidad indelegable del Estado nacional, ¿no? De nuestra sociedad, asumir ese compromiso, ¿no? Y a partir de allí también los desafíos de los consensos que tenemos que construir para garantizar en este año de enorme compromiso, como decía, de nuestros maestros y maestras, de nuestras mujeres en los hogares, porque 9 de cada 10 hogares quienes asumieron el desafío del acompañamiento educativo han sido mujeres, estimamos que las mamás,
es un año también que va a implicar el trabajo a partir de la unidad pedagógica 2020 con 2021 para garantizar todos los aprendizajes que no pudimos transitar este año. Y ahí fue construido con mucho consenso con todas las jurisdicciones educativas. Cada una de las decisiones que adoptamos en este 2020 difícil han sido a partir del consenso y de la unanimidad de todas las jurisdicciones. Hay una sola reunión donde no hubo provincias no acompañaron. En el resto de todas las resoluciones, muchas veces con distintas, también una diversidad de perspectivas, en algunas jurisdicciones logramos los caminos en común para llegar al desafío de los consensos, que es lo que necesita más que nunca nuestro sistema educativo, ¿no? En lo que va a ser la planificación de la reorganización pedagógica para el 2021 y todo lo que debe ser también el complejo proceso de regreso seguro a las aulas, que ya estamos transitando en 7 provincias y vamos a intentar expandir antes que termine el 2021, con protocolos que garantizan un regreso seguro, pero bueno, también somos conscientes que hay que convivir con el COVID-19, pero tenemos que tener una realidad epidemiológica de base que nos permita dar ese paso para regresar a las aulas, y esos protocolos del año, ¿no? Los empezamos a construir en mayo, los aprobamos el 2 de julio, también fueron por unanimidad e implicó nutrirnos de las experiencias de otros países, principalmente del hemisferio. Viendo el impacto de la pandemia, 3 meses con antelación a nosotros según el momento, también porque estamos en momentos de cuanto a temperaturas, a los ciclos del año diferentes, ¿no? Entonces también nos debe implicar la conciencia que no es comparable lo que está viviendo hoy con lo que está viviendo Europa, ¿no? Lo tenemos que comparar en el mismo momento del año que lo vive cada uno de los países, ¿no? La diferencia es que a ellos la pandemia los golpeó en el último trimestre del año y a nosotros a escasos días de empezar el ciclo lectivo 2020, ¿no? Nosotros rumbo al invierno, ellos rumbo, ¿no? Entonces eso también hace donde tenemos que aprender, ministros de educación de todo el mundo, de todas las provincias, conviviamos con esta experiencia, realizando el cuidado de nuestra comunidad educativa, ¿no? Y esta pandemia que ha iluminado la desigualdad, muchísimos aprendizajes, ¿no? Por un lado es la centralidad, herramienta de transformación social. No hay otra institución con la capacidad, el protagonismo, la capacidad de respuesta de nuestra escuela. Ahora, no hay que darle la espalda a nuestra escuela, ¿no? Y cuando digo no hay que darle la espalda, es la política, que muchas veces hablamos de educación y no ponemos nuestro compromiso con nuestras palabras, ¿no? Entonces ahí también es un punto central a tener en cuenta, ¿no? Yo suelo repetir, cuando me preguntan que analice la gestión de los ministros de Mauricio Macri, que no es una cuestión personal, sino como proceso educativo, ¿no? Como el canciller argentino tiene que defender siempre los intereses de nuestro país, cuestión que no siempre ha ocurrido, ¿no? Como nuestros ministros de producción tienen que defender la industrialización de nuestro país, defender el empleo, el ministro de Educación o la ministra de Educación tienen que defender la educación pública. Y cuando se baja la inversión educativa, claramente tenemos un dato objetivo que confirma el fracaso rotundo. Un ministro que asume con el 6,1 y su gobierno rotundamente, ¿no? Siempre podemos discutir la ciencia de la inversión. Nada bueno ocurre cuando invertimos en nuestra escuela. Entonces, está ahí donde tenemos que tener claro cuáles son los puntos que tenemos que transitar de cara al futuro. Por supuesto que la inversión es condición indispensable, pero no suficiente para la transformación de nuestra escuela, ¿no? Y en ese sentido, esta pandemia nos deja este aprendizaje. Esta pandemia nos deja también el justo reconocimiento de nuestra comunidad educativa.
nos debe dejar también, ¿no?, el desafío de sostener el vínculo entre las dos instituciones educativas más importantes de una sociedad, que son la escuela y la familia, ¿no?, que han sido puestas a un examen impensado, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo, y el vínculo se ha profundizado de una manera muy importante, ¿no?, y eso lo tenemos que sostener de cara a los próximos años, lo tenemos que acobijar, cuidar y consolidar, ¿no? Y eso también es un desafío enorme que tenemos por delante. Y esta pandemia también nos deja la posibilidad de dar debates profundos de todo nuestro sistema educativo, ¿no? Nosotros ya hemos plasmado en el presupuesto 2020, ¿no?, que también es un mensaje contundente de nuestro gobierno en volver a la inversión educativa. Estamos rompiendo la inercia de caída de la inversión educativa que se estableció en el 2016, presentado por nuestro gobierno. Esto a tiempo que implica un crecimiento de la inversión en la educación obligatoria del 80%, ¿no? Y lo hemos conversado María con su gabinete, ¿no? Multiplicamos, para poner algunos ejemplos, por 7 la inversión en jardín. Porque un gran desafío que tenemos, vamos a cumplir, es que antes que termine nuestro gobierno hayamos garantizado la universalización de la sala de 4 en todo el territorio argentino. Y avanzar en la universalización y en el debate también en el Congreso, desde nuestra perspectiva, en la obligatoriedad de la sala de 3. Todos sabemos su obviedad, mucho más en esta realidad de tantos niños y niñas vulnerados en sus derechos, que la escolarización temprana es la principal herramienta de construcción de una trayectoria educativa larga, fructífera, de impacto positivo en la vida de esos niños y niñas y sus familias. Y ahí tenemos que priorizar la inversión, ¿no?, la infraestructura en cabeza del Estado Nacional, articulando con las jurisdicciones, ¿no?, porque también implica, ¿no?, la expansión de nuestros maestros y maestras, preparar para asumir esos desafíos en los nuevos jardines y en las nuevas escuelas, ¿no? Tenemos también que avanzar, y hemos multiplicado por 5 en el presupuesto del año próximo, lo que debe ser la inversión en la reacondicionación de la infraestructura escolar, ¿no?, muy postergada en distintas provincias argentinas. No avanzar en la conectividad, hemos triplicado el presupuesto en nuestro plan de conectividad Juana Manso. Estamos iniciando en estos días, después de mucho trabajo, de muchísimo trabajo, un proceso de adquisición de 500.000 de computadoras, ¿no?, y que eso para nosotros es central porque son computadoras, venimos conversando con todas las cámaras y empresas del sector, que pretendemos que creen nuevamente empleo en todo el territorio argentino, y ese es un punto central, ¿no?, porque recordemos, ¿no?, el gobierno de Macri, cuando no solo dejó de distribuir, adquirir computadoras, sino las pocas que se adquirieron venían directamente al exterior, ¿no?, y se abrió nuestro mercado con la excusa que se iban a bajar más de 30% del precio de las computadoras, y lo único que ocurrió es que desde el 2016 hasta el presente, ¿no?, se llevan destruidos un poco más de 6.000 puestos de trabajo en el sector de la electrónica, ¿no? Y eso vemos que el Estado tiene una enorme responsabilidad a partir de su capacidad de compra, ¿no?, para, mucho más en un momento tan complejo, dinamizar el inicio de la recuperación de nuestra economía, ¿no? Y por supuesto, un punto central para nosotros es, de cara al año próximo, hemos más que duplicado la inversión en las becas Progresar, ¿no? Queremos ir hacia el año 2023 en una universalización de esas becas, ¿no?, y eso nos va a permitir llegar al año próximo a 750.000 argentinos y argentinas que sean beneficiarios de ese derecho a las becas Progresar, como también robustecer el valor de la beca, ¿no?, para mencionar algunos ejemplos que para nosotros tienen enorme centralidad. También es un momento donde tenemos que animarnos a repensar nuestra escuela secundaria, ¿no?, nuestra escuela secundaria como un espacio que interpele a nuestros adolescentes, que logremos un mayor vínculo con el mundo del trabajo, que logremos mejorar todo lo que es la trayectoria educativa en el secundario, la terminalidad en tiempo
y forma, ¿no? que es un problema en nuestro país, que nos permita a partir de allí también un proceso de profundización de la democratización de la educación superior, ¿no? Que también ha vivido, como saben cada uno de ustedes, un momento de expansión inigualable a partir de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La propia creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur es un ejemplo de eso, ¿no? Y nos permite, ¿no? Tener una mirada muy optimista de cara a lo que debe ser un proceso, ¿no? de articulación constante con nuestro sistema universitario, ¿no? Y para eso, para nosotros, también es fundamental transitar lo que debe ser acelerar la marcha en el proceso de recuperación social y educativa de nuestro país, ¿no? Es fundamental lo que hagamos, no solo y lo que estamos haciendo para contener el impacto de la pandemia, sino también lo que vamos a hacer en el 21 y 22 para recuperarnos del fuerte impacto social y educativo de esta pandemia, ¿no? Con ciertas políticas particulares, como es el programa Acompañar, ¿no? Que venimos trabajando con más de 110 actores, ¿no? Tanto de gobiernos como de herramientas de contención, acompañamiento, ¿no? De reinserción en la escuela al momento que recuperemos la presencialidad para poder dar respuesta que nos preocupa a todos, ¿no? Que es un mayor desgranamiento principalmente en la escuela secundaria, ¿no? A partir de lo que es la profundización temporal, acelerando el proceso de recuperación del empleo, en lo que es la crisis social y económica, eso impacta en nuestra escuela secundaria y por supuesto también la rutina, ¿no? Como conversamos con distintos, esto también, ¿no? La rutina de nuestros adolescentes de ir a la escuela va a tener un impacto principalmente en los sectores populares en cuanto a su regreso. Hay que estar nación, principio, llegando a cada uno de ellos, buscándolos conjuntamente con distintas organizaciones sociales, con distintas referencias territoriales, y venimos trabajando, ¿no? Con el programa Redes, con el Plan BES, que son distintas iniciativas complementarias al acompañar para garantizar la presencia del Estado y de la comunidad organizada, ¿no? Dar, como estamos haciendo en las próximas semanas, ¿no? La discusión de la paritaria nacional docente como un eje en un momento de enorme complejidad fiscal de todo nuestro país y económica, también a partir del debate y la discusión con las distintas organizaciones sindicales docentes nacionales, ¿no? Plantear distintos ejes que para nosotros son fundamentales de cara a lo que debe ser la federalización de las políticas educativas, la definición que si nosotros queremos resultados por parte de nuestra escuela, tenemos que priorizarlo y tenemos que sostenerlo, que ahí creo que está el gran desafío, ¿no? Yo suelo repetir cuando me preguntan cuál es el modelo educativo que uno quiere para la Argentina, ¿no? Y esa pregunta generalmente espero una respuesta mencionando el modelo educativo de otro país, ¿no? Y yo suelo decir que Argentina tiene una tradición educativa y pedagógica extraordinaria, ¿no? Pero al mismo tiempo que hemos tenido, ¿no? Una capacidad de empezar a construir un camino común, ¿no? Siempre perfectible, ¿no? Siempre que hay que consolidar. Claramente abandonamos en el 2015. Y la escuela no es una fábrica que porque en un año invertimos más recursos nos va a dar los resultados el año próximo. Es una construcción social que lleva muchísimo tiempo de articulación y, como decía hoy, no está divorciado de lo que ocurre en nuestros hogares. Entonces, si nosotros no sostenemos esos consensos y esas políticas, por supuesto con debates, ¿no? Que nos permitan el diseño de nuestros con todos los actores sociales, el vínculo con la educación, cada uno de los aspectos que todos conocemos, pero al mismo tiempo no somos que el modelo de desarrollo que tenemos para nuestro país también impacta en la construcción de la justicia social, ¿no? Y también de la justicia educativa. Nuestra escuela no va a tener capacidad de respuesta, ¿no? Y eso de cara a los próximos años, ¿no? Una agenda federal, una agenda de diálogo, consensos, que no quiere decir que no haya conflictos,
¿no? Pero los conflictos implica, ¿no? Negociar, debatir y encontrar espacios comunes, más allá que la decisión final la tienen los estados, llegado el momento, que tienen la mirada integral de los desafíos de nuestra sociedad, pero hay que escuchar a todos los sectores para de la verdad de cada sector construir la mayor verdad entre todos y todas, y por supuesto sostener esos esfuerzos a lo largo del tiempo, que creo que, como plantea nuestro presidente y mencionaba Pablo al inicio, ¿no? El desafío, ¿no? De comenzar por los últimos para llegar a todos, ¿no? En una sociedad que tenemos que reconocer que veníamos de situaciones de mucha complejidad y esta pandemia ha complejizado, ¿no? Pero que tenemos un horizonte de cara al futuro repleto de complejidades, pero también repleto de nuevas respuestas, ¿no? A problemas que venimos transitando hace demasiado tiempo, y creo que también es una oportunidad para que trabajemos entre todos y entre todas en acelerar la marcha de la recuperación social, económica, productiva y por supuesto educativa de nuestra Argentina. Que agradecerles muchísimo la posibilidad de compartir estas reflexiones y por supuesto nuestro compromiso, el compromiso de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, de nuestro gobierno, creo yo, de nuestro sistema educativo, ¿no? De trabajar todos juntos para que nuestra escuela vuelva a ser ese espacio que nos llene de orgullo, de satisfacciones, pero que prioricemos en cada decisión para que tenga todas las herramientas para dar las respuestas necesarias, porque donde hay más necesidad tenemos que ser conscientes que tiene que haber más, ¿no? Para que la escuela tenga, porque seamos conscientes que muchas veces la escuela se termina apareciendo, ¿no? Por supuesto, muchas veces por el compromiso de la propia comunidad o por la falta de priorización de respuesta a nuestros gobiernos a la realidad social en la que está emplazada. Entonces tenemos las escuelas con las mayores herramientas en los lugares donde quizás, ¿no? La propia realidad social permite que esas sociedades o en esos socioeconómico, educativo y cultural distinto. Eso no quiere decir que hay que darle menos, hay que darle mucho más a todas las restantes para poder generar una verdadera igualdad de oportunidades para que todos podamos, ¿no? Que debe ser el desafío que tenemos, partir de la misma línea de largada, y hoy sabemos claramente cuando 6, a partir de este impacto de la pandemia, de nuestros niños y niñas están debajo de la línea de pobreza, que eso no ocurre en América Latina y no ocurre en Argentina, y es la escuela la que tiene que ser protagonista en modificar esa realidad. Así que bueno, muchísimas gracias al gobierno de Tierra del Fuego, muchas gracias al ministerio, a Ana, a todo tu equipo y a la universidad por la posibilidad de compartir esta reflexión. Nicolás, la verdad es que te escuchábamos atentamente, muchas gracias a vos, y bueno, todas tus reflexiones iban en el mismo sentido de lo que además haces diariamente junto al equipo nacional. Destacamos este modelo de país que resurge, que retomamos y que vamos revisando, ¿no? Así que te agradecemos enormemente. Nos hablaste de trabajo, de una Argentina con mayor inclusión, con la recuperación de esa instancia de diálogo continuo, recuperando el sector de los trabajadores en una paritaria tan necesaria y obligatoria. Destacamos que del día 1 pusiste en valor la necesidad de darle cuerpo y revitalizar la agenda en función de las leyes, las 26.000, como le llamamos, las leyes de aquel momento que otorgaron esos consensos y que tenemos que recuperar, pero que claramente, como bien decías, y en cabeza tuya, a todos los del equipo nacional que hayan podido presentar un presupuesto que realmente incluya a toda la Argentina. Destacamos muchísimo ese trabajo y bueno, hoy nos están escuchando muchos y muchas docentes de toda la Argentina, y este mensaje esperanzador de poder recuperar esa centralidad en la enseñanza, pero también en todo lo que significa la escuela, en esta tradición histórica, pedagógica que tenemos de construcción. Celebramos que no sea mirando los modelos de otros países, sino fortaleciendo nuestra propia
esencia y nuestra propia identidad educativa. Te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros en este congreso, bien desde el sur, pensando desde el sur, desde el centro de la Argentina, como dijiste, nuestra provincia grande. Digo que en algún momento alguien osó burlarse cuando algún gobernador mencionó que éramos la provincia más grande y así lo seguimos reafirmando, esta Argentina bicontinental. Y hoy desde Ushuaia te saludo, te esperamos pronto. Ojalá podamos estar inaugurando esos jardines que hablábamos el otro día y todo lo que nos queda por delante. Le agradecemos también en este momento a todos los ministros de la Argentina, ministros y ministras de Educación, que han hecho un gran esfuerzo por dar claridad y certezas a su equipo docente, a los ministerios enteros, ¿no? Un ministerio con escuelas. Celebramos que en esa discusión que marca el neoliberalismo, si el Ministerio Nacional tiene que ser con escuelas o sin escuelas, este es un ministerio con todas las escuelas y te lo queremos agradecer. Al presidente por sostenerse frente también a las amenazas desestabilizadoras que generan esos fantasmas del fascismo cultural, como nos hablaba ayer Henry Giroux, y bueno, a sostenernos en este camino que tantos y tantas docentes, familias han sostenido durante todo el año tan complejo 2020 y que seguramente vamos a recordar como una gran oportunidad para retomar el camino de la igualdad, de la democracia y de nuestra mejor educación. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y con nosotras y seguramente el año que viene podamos estar reflexionando sobre algo muy distinto y deseamos que tengas la mejor gestión también al cumplirse este año dentro de unos días y toda la fuerza para vos y tu equipo realmente. Muchas gracias. Vamos a irnos con Pablo a Río Grande para que nos puedas contar cómo seguimos en el día de hoy. Bueno, Nicolás, también antes de despedirte, muchísimas gracias. Gracias por poner en esta mañana del sábado una luz en medio de la oscuridad que muchas veces sienten y sentimos en el colectivo docente. Gracias por invitarnos, a instarnos a buscar nuevas respuestas a estos nuevos problemas que van apareciendo. Así que gracias por tus palabras, por el acompañamiento y seguramente nos estaremos viendo pronto. Y al resto de los compañeros quiero contarles cómo va a seguir la jornada del día de hoy. A partir de este momento vamos a tener dos turnos de ponencias que tienen que ver con las experiencias de las diferentes instituciones hasta hasta las 2 de la tarde, que vamos a hacer un receso y después vamos a retomar a las 2 para poder tener la conferencia de Silvia Finocchio. Finalizada la conferencia de Silvia, lo que vamos a tener es un nuevo turno de ponencias de estas experiencias y vamos a finalizar a las 17:30 con el cierre de nuestro compañero y querido Miguel Ángel Santos Guerra. Así que tengan una muy buena jornada de trabajo y de reflexión, así que nos seguiremos viendo.